Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de nuestros queridos Arcano visitantes. Su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldeanes SADCB, le recibe en la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Tomen su lugar, pónganse cómodos, porque ya comenzamos con el breviario de Arcano Informa de México, Latinoamérica y el mundo. Adelante, comenzamos este 7 de agosto del 2012. Y le compartimos a todos y cada uno de nuestros queridos Arcano visitantes que desde la Ciudad de México nos reportan que garantiza la comisión encargada de elaborar el proyecto de calificación jurisdiccional de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, transparencia, certeza y seguridad jurídica en la resolución de las impugnaciones interpuestas contra la elección presidencial del pasado 1 de julio. Ciudad de México adeuda el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, 4 millones de empleos a los mexicanos y se acepta la cifra de la Secretaría del Trabajo de que se crearon 2 millones de plazas, ya que investigadores universitarios estiman que esas plazas carecen de prestaciones y muchas son generadas en el sector informal. Ciudad de México encabezó a las 9 horas tiempo local el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, la presentación del acuerdo para evitar el hurto de celulares a nivel regional, un acuerdo que se vuelve un negocio a través de las transnacionales de las comunicaciones en Jurica. Ahora que estamos en el ánimo y en la etapa de los Juegos Olímpicos, que esta etapa que acaba de la 61ª legislatura y el inicio de la 62ª es una carrera de relevos que en el caso del Partido Acción Nacional tiene ya varias décadas. Hoy nada más entregamos la estafeta, dijo el panista mexiquense Carlos Alberto Pérez Cuevas, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados. Es la legislatura saliente Chilpancingo. Se reunieron los legisladores, los salientes y los entrantes en Jurica. Chilpancingo piden al PRI familiares del secuestrado por segunda ocasión ex candidato a diputado local Nadine Torralba Mejía mantenerse al margen y esperan negociación con los plagiarios, reveló el dirigente del tricolor Cuauhtémoc Salgado Romero. El alcalde iba con su chofer por la carretera Acapulco-Zihuatanejo cuando fue levantado en las inmediaciones de la localidad de Zacualpan, municipio de Atoyac de Álvarez, región de la Costa Grande de Guerrero. Ciudad de México presentó a la prensa Eduardo Ramón Pequeño García de la Secretaría de Seguridad Pública Federal a Eliot Alberto Radillo Pesa, alias El Pancho, presunto líder operativo del cártel de Jalisco Nueva Generación, detenido el 6 de agosto en Zapopan, Jalisco. Durango firmaron un convenio marco de cooperación el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el chileno José Miguel Insulza, y el gobernador del estado mexicano de Durango, José Herrera Caldera, para promover un desarrollo integral y sustentable en el estado norteño de México. En Durango, en Dallas, subastarán los más de 400 caballos de carreras confiscados a 15 personas en un caso de presunto lavado de dinero atribuido al cártel de narcotraficantes de los Zetas. Porque su cuidado resulta complicado y caro, determinó un juez de Texas, Estados Unidos. Washington recaudó por tercer mes consecutivo el virtual candidato republicano a la Casa Blanca, el orgullosamente descendiente de mexicanos, Mitt Romney, más dinero para su campaña electoral que el presidente Barack Obama. Le empieza a rebasar también en la recaudación. Wisconsin privilegia el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, la pista del terrorismo doméstico en la investigación sobre el ataque contra un templo Sikh de Wisconsin, en el que murieron 6 personas. La Policía Federal identificó al autor de la matanza del domingo como Wade Mitchell Pike, un hombre de 40 años perteneciente a grupos supremacistas blancos, son neonazis, y él era militar.
Salud es vida. Quiché, el banco de leche que funciona en el Hospital Nacional Santa Elena de Santa Cruz del Quiché, inauguró un nuevo proyecto denominado Madre Canguro, cuyo objetivo será aprovechar a los bebés prematuros o de bajo peso al nacer para que tengan la posibilidad de aumentar de peso y evitar una serie de enfermedades. Nos vamos, querido arcano visitante, al arcano de Latinoamérica, en donde nos reportan desde Guatemala que realizará en 21 países la Organización Iberoamericana de la Juventud la primera encuesta iberoamericana de juventudes para conocer qué piensan los 150 millones de iberoamericanos de 13 a 29 años de edad sobre el gobierno, instituciones políticas, cambio climático, idioma, trabajo e igualdad, entre otros temas. Realizan valiosos aportes a la democracia en sus países de origen, pero no se sabe de qué manera. En Caracas, la corporación suiza Glencore, una de las mayores comerciantes de minerales, petróleo y granos a escala mundial, se ha buscado un adversario infrecuente: Bolivia. El pasado 22 de junio, el gobierno boliviano les nacionalizó la mina de zinc y estaño de Colquiri. Sinchiguaira, subsidiaria boliviana de Glencore, opera 5 minas en el país, en los departamentos de Oruro y Potosí. En Asunción, renunció la exministra de Salud Pública, doctora Esperanza Martínez, a su candidatura para la presidencia de la República por el partido Participación Ciudadana. Aseguró que tomó esa decisión para fortalecer la unidad dentro del movimiento Frente Guazú, cuyo proceso finalizó el 31 de julio sin candidato a la vista. Asunción, advirtió Milda Rivarola, socióloga y analista política, que podrían tener como consecuencia la creación de un narcoestado en medio del continente latinoamericano, la represión del sábado de campesinos en la hacienda en Saltos de Guairá, que dejó al menos 16 muertos. En Quito, Ecuador, capturó la policía de Colombia en conjunto con autoridades ecuatorianas a Edison Castro López, alias Jairo o El Chicanero, un presunto miembro de la columna Gabriel Galvis de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, encargado del tráfico y la compra de armas para el Comando Conjunto de Occidente de las FARC. Fue capturado en una vivienda de Sangolquí, en la provincia de Pichincha, Ecuador, mientras estaba reunido con otras personas que también fueron detenidas. En Buenos Aires exigen los trabajadores del subte 28% de aumento salarial, informó el secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Néstor Segovia, y advirtió que el paro puede continuar si no hay respuestas a los reclamos salariales. Inmediatamente pasamos al arcano del mundo. Naciones Unidas, expresó el general Babacar Gaye, jefe de la misión de supervisión de la ONU para Siria, gran preocupación por la escalada de violencia en el país, particularmente en la ciudad de Alepo, donde la población civil sufre el impacto de los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y de la oposición. Ginebra firmó hacia finales del mes de julio el presidente ruso Vladimir Putin el protocolo de adhesión de su país a la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Concluyeron así 18 años de largas negociaciones. Rusia se convirtió en el Estado miembro número 156 de la OMC. Naciones Unidas condenó el Programa Mundial de Alimentos. El asesinato de uno de sus choferes, Jamal al-Fadil Farakala, de 56 años de edad, originario de Sudán, perpetrado el sábado durante un ataque a un convoy de asistencia humanitaria a unos 80 kilómetros de Kadugli, capital de Kordofán, al sur de Sudán. Otra persona está gravemente herida. Naciones Unidas lamentó el coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Medio Oriente, Robert Serry, que el gobierno de Israel prohibiera el domingo la entrada a Cisjordania de los ministros del exterior de varios países del movimiento no alineados.
Los cancilleres de Bangladesh, Cuba, Indonesia y Malasia no pudieron acceder al territorio palestino ocupado, donde se iba a celebrar la reunión extraordinaria de un comité del movimiento de los países no alineados. Naciones Unidas aplaudió Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, el acuerdo alcanzado entre Sudán y Sudán del Sur para la explotación del petróleo en la zona fronteriza que comparten. Naciones Unidas, los derechos humanos en Myanmar todavía enfrentan importantes retos, afirmó Tomás Ojeda Quintana, relator especial de la ONU, quien visitó Myanmar el 30 de julio al 4 de agosto. Pasamos al arcano ecológico, en donde comparte hoy el programa Tierra América de Interpress Service los temas pescadores de Brasil en lucha contra su propia agonía, descubriendo la prehistoria verde de la puna. Chile, la FAO promueve bioenergía y en Honduras hay un plebiscito que resolverá instalaciones de mineras. En los arcanos del arte y la cultura desde la capital azteca nos reportan que despiden hoy en Bellas Artes a la más llorona de las cantantes rancheras, Isabel Chabela Vargas, quien apagó su voz el domingo tras 50 años de un cantar llorando. En la víspera recibió un homenaje en la Catedral de la Música Vernácula, Garibaldi. En Moscú requirió el fiscal de Moscú una pena de prisión de 3 años para las integrantes del grupo Prusidriot. Ellas son Nadezhda Tolokonikova, de 22 años, Yekaterina Samutsevich, de 29, y María Alejina, de 24. ¿De qué? ¿Por qué las quieren encausar a 3 años de cárcel? Porque cantaron una oración punk contra Vladimir Putin en la Catedral del Cristo Salvador. Están siendo juzgadas por vandalismo y de incitación al odio religioso. Las artistas ya recibieron el apoyo de Madonna, quien pidió clemencia en el juicio. En París, casi todas las personas que viajan han enviado alguna vez postales. Cuando aparecieron a finales del siglo XIX, no eran ilustradas, luego aparecieron monumentos, lugares, más tarde personas, hoy son parte de la cultura mundial. En el arcano deportivo, bueno, pues estábamos esperando el resultado de México contra Japón, el partido de la revancha después de 44 años en que Japón le impidió llegar a la medalla de bronce a los mexicanos. Mientras tanto, mientras tenemos el resultado en Londres, recibió China hasta esta mañana 64 de las 556 medallas entregadas en los 30º Olimpiadas de Londres. De oro son 31, de plata 19 y 14 de bronce para mantenerse en el liderazgo. México se ubicó en la casilla 39 con sus 5 medallas acumuladas, 3 de plata y 2 de bronce. En segundo lugar se ubicó Estados Unidos con 29 preseas de oro, 15 de plata y 19 de bronce. La tercera casilla corresponde al Reino Unido con 18 de oro, 11 de plata y 11 de bronce. En cuarto lugar se encuentra Corea del Sur con 11 de oro, 5 de plata y 6 de bronce. Y Francia se mantiene en la quinta posición con 8 de oro, 9 de plata y 9 de bronce. En Londres nos reportan que consiguió el Caribe una jornada de lunes, un festival de medallas en atletismo. Oro del dominicano Félix Sánchez en 400 metros con vallas y de plata de su compatriota Luguelín Santos en 400 metros. Al puertorriqueño Javier Coulson Pérez el bronce en 400 metros con valla. A Cuba el oro en lucha grecorromana masculina con Mijaín López y la plata en salto con pértiga femenino con Yarisley Silva. Y finalmente llegamos al estado del tiempo. Desde la capital azteca nos reportan que pronosticó para este martes 7 de agosto nuestra compañera licenciada en Ciencias de la Atmósfera, Úrsula Pamela García López, del Servicio Meteorológico Nacional de México, que se prevé la presencia de lluvia sobre gran parte del territorio nacional mexicano debido al ingreso de humedad de ambos océanos y a la interacción de múltiples sistemas meteorológicos. La onda tropical número 9 mantiene lluvias fuertes a muy fuertes en algunos estados del occidente del país. Esperan que Ernesto llegue esta noche a la península de Yucatán y que se intensificará en el transcurso del día a la categoría 1 de huracán. En el transcurso de este martes 7 de agosto hay una alerta, ya están en alerta en Veracruz.
Bueno, pues esto y mucho más le tenemos preparado aquí en arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. En el noticiario Arcano Informa que pasamos alrededor de las 14 horas en la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón, transmitiendo desde algún lugar en la República Mexicana para México, Latinoamérica y el mundo. No nos falle, su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, les espera. Sean bienvenidos.